usted ve toda esa silla atrás, bueno, me la encargaron el Consejo Pastor hoy día porque estamos más cerca de la plaza para mañana poder retirarla y dejarla en ese lugar ahí, ¿ya? Así que por eso está en esa sillita atrás. Me la recibí en antes y están ahí para mañana, para el evento de mañana. Mañana en la plaza se va a juntar, se van a juntar, debieran juntarse todas las iglesias, amén. A las 10 de la mañana se va a izar la bandera en la municipalidad y eso es una honra también para el pueblo evangélico, amén, que suceda eso. Y luego va a haber una caravana ya para luego regresar a la plaza, y en la plaza se va a predicar un mensaje evangelístico y luego va a haber una oratoria por nuestra nación, por nuestra ciudad, y de ahí ya después se va a dar término a aquel evento. Así que es importante que usted esté, es su fe, usted da testimonio de su fe, amén. Yo a usted le hago una invitación, pero cada uno fuimos llamados a hacer luz en esta tierra, amén. Cada uno fuimos llamados a hacer luz, fuimos llamados a hacer sal y tenemos que manifestar aquello. Sí, tenemos que estar en donde nos conviene estar, dando testimonio para que un día cuando lleguemos delante de la presencia del Señor, la Biblia dice que Jesús también pueda dar testimonio delante del Padre de nosotros. Amén. Miren, ¿sabe usted que muchas veces perdemos batalla porque no tomamos la posición correcta que debemos tomar en lo que fuimos llamados a hacer o en medio de las situaciones que enfrentamos? ¿Sabe que muchas veces perdemos batalla porque no tomamos las posiciones que Dios nos ha dado, la posición correcta que Dios nos ha dado? No la sabemos distinguir. Y al no distinguir la posición correcta que Dios nos ha dado, hermano, tomamos posiciones erróneas y muchas veces queremos caminar y enfrentar situaciones desde esas posiciones que Dios nunca nos ha llamado a ocupar. Escuche bien, por eso muchas veces perdemos batalla o muchas veces enfrentamos situaciones y claudicamos en medio de ellas. Y no tomamos esa posición porque muchas veces nos olvidamos o ignoramos que no son las cosas o las personas, sino que la palabra de Dios la que nos va a sostener. Amén. Que no son las cosas, no son las personas, no son las situaciones, sino que es la palabra de Dios la que nos sostiene, la que alumbra nuestro camino en cada paso que usted y yo, la que nos guía o alumbra cada paso que usted y yo debemos dar. Nos olvidamos o ignoramos que la palabra de Dios nos sostiene aún en los momentos más difíciles que usted y yo tengamos. Porque todos tenemos días en donde sentimos que parece que todo a nuestro alrededor tiembla, ¿no? ¿Le ha pasado a usted? Donde parece que todo a nuestro alrededor está como movizo, como que todo es incierto, todo es inseguro. Como que parece que hay un área mal y como que todas las otras se van a echar a perder a causa de esas áreas que están mal. Es como ese temblor, porque cuando tiembla no solo se mueve una cosa en la casa, sino que se mueve toda la casa completa. Y hay días en donde parece que hay áreas de nuestras vidas que pierden estabilidad. Áreas como las áreas familiares, como las áreas matrimoniales, laborales. Hay áreas económicas, emocionales, áreas en nuestras vidas en donde muchas veces pareciera que se pierde esa estabilidad que necesitamos tener. Por eso el salmista también en uno de sus salmos dice que aunque todo tiemble o aunque la tierra sea removida, dice no tendremos miedo. ¿Sí? Pero dice aunque eso suceda, que no debemos tener, que no debemos temer. Porque pasa eso, o sea, porque sucede eso en nosotros. Hay situaciones, hay momentos en donde parece que todo se mueve en nosotros. En donde uno dice, como el mensaje el otro día, uno dice no puedo ver lo que viene con claridad. No sé qué va a suceder, hay incertidumbre en nuestras vidas. Porque ya le dije que hay días en donde parece que hay áreas en nuestras vidas que pierden esa estabilidad. Pero en medio de todas esas situaciones que parecen temblar, en medio de todas esas situaciones que parece que pierden estabilidad, escuche, la palabra de Dios nos sostiene. Yo pensé que iba a decir amén. Se nota que no está concentrado en lo que estoy hablando. Hay áreas en donde, escuche bien, en donde muchas veces todas las situaciones pareciera que temblaran, o todo lo que vivimos es como que está como no estable. Hay situaciones en donde muchas veces tenemos incertidumbre, inseguridad, no sabemos lo que va a pasar. Pero en medio de todas esas situaciones le decía que parece que tiemblan, que parece que pierden estabilidad. La palabra de Dios ahí nos sostiene. Escuche bien, la palabra de Dios nos sostiene. Y de eso les quiero hablar el día de hoy porque necesitamos enfocarnos en la Biblia. Necesitamos enfocarnos en la palabra de Dios.
Muchas veces nosotros decimos, pastor, pasa esto, pasa esto, pasa esto, pasa esto. Y no nos damos cuenta que al final lo que hacemos nosotros es excusarnos por las situaciones, por aquello que se mueve, por esa inestabilidad que muchas veces hay en algunas áreas de nuestras vidas. Escuche, no nos centramos en lo que dice la palabra de Dios, no ponemos nuestra vista en lo que dice la Escritura. Por eso muchas veces nos ganamos de la posición, en la posición que no tenemos que ganarnos y no en la posición que debemos estar. Y les decía que de eso les quiero hablar el día de hoy. ¿Por qué? Porque necesitamos enfocarnos en la Biblia. Necesitamos enfocarnos en la palabra de Dios, porque tenemos que tomar la posición correcta en medio de esas pruebas, en medio de esas situaciones. Si queremos usted y yo vencer en medio de ellas. Hermano, no podemos vencer una situación, un problema, si usted y yo tomamos la posición incorrecta. Pablo dijo, en Cristo somos más que vencedores. Habla de una posición. Dice que en Cristo somos más que vencedores. O sea, no es de la posición que yo tomo, sino que es de la posición que establece la Biblia. En donde usted y yo vamos a ser más que vencedores, o vamos a vencer, vamos a atravesar por en medio de ese valle de dificultades. Y la debemos tomar porque muchas veces sentimos que las cosas se complican. Escuche bien, porque hay momentos de prueba, hay momentos de dificultad. Y esto es algo que todos pasamos, ¿sí o no? Todos vivimos momentos así, porque todos pasamos por momentos de prueba. Pero para pasar victoriosos por esos momentos de prueba, depende mucho de la posición que nosotros tomemos en medio de esa batalla que enfrentamos. Les repito, para pasar victoriosos en medio de esos momentos de prueba, en medio de esos momentos de dificultad, hermano, depende mucho de la posición que usted y yo tomamos para enfrentar esas batallas, para enfrentar esas situaciones, para enfrentar esas circunstancias que se nos presentan en la vida. O sea, yo no salgo victorioso porque escuché que soy más que victorioso. Yo salgo victorioso porque me paro en la posición que me corresponde pararme. Yo soy victorioso porque la Biblia dice, escrito está, que en Cristo soy más que vencedor. Entonces, si estoy en Cristo, no en las cosas, no en las personas, no en lo que pienso, sino en lo que está escrito, entonces voy a pasar por en medio de esas situaciones victoriosos. Voy a pasar en medio de esas situaciones, con esa victoria que me asegura, con esa promesa de victoria que me asegura Dios, que da mi vida. Por eso, para pasar victorioso por medio de esos momentos de prueba, depende mucho de la posición que usted tome. Depende mucho de la posición que tomemos en medio de aquello que usted y yo enfrentamos o batallamos. Porque muchas veces las batallas se ganan o se pierden. Y es por la posición que usted y yo tomamos, adoptamos. Muchas veces no perdemos, o sea, no ganamos una batalla porque no nos ponemos en la posición, no nos metemos al diseño, al alero que Dios establece para poder vencer. Muchas veces perdemos batallas porque la enfrentamos desde la posición nuestra, conforme a lo que pensamos y no conforme a lo que Dios estableció para nosotros. Porque la Biblia nos habla también y nos enseña que la batalla ya está ganada en Cristo, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, si está ganada la batalla en Cristo, ¿en dónde tiene que estar usted para poder alcanzar la victoria, la promesa de victoria que Dios nos da? En Cristo, en la posición correcta, pues. En Cristo, o sea, yo no puedo, escúcheme, porque yo me puedo justificar. Yo puedo darle miles de razones a usted. Yo puedo buscar hacer muchas cosas. Pero si no estoy en ese diseño, en esa promesa, bajo ese alero, bajo esa victoria que Dios me da a través de Cristo, hermano, será difícil que yo pueda vencer, será difícil que esa promesa se cumpla en mi vida. Por eso le dije, la Biblia nos habla también y nos enseña que la batalla ya está ganada en Cristo, pero lo que usted y yo tenemos que hacer es pararnos en el lugar correcto para no estar fuera de la victoria que Cristo ya ganó para nosotros. ¿Cierto? Claro, tengo que pararme en el lugar correcto, en el diseño de Dios, para no quedarme fuera de esa victoria que Cristo ya ganó para mi vida. Porque la Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. ¿Ya? No es en otro lugar, no es en otras personas, no es en otras cosas, sino que es a través de un diseño establecido por Dios. En otras palabras, es
desde el lugar correcto que somos más que vencedores. Tenemos que estar en el lugar correcto. Tenemos que estar bajo ese alero. Tenemos que estar bajo esa palabra y esa promesa de victoria que Cristo ya ganó para nosotros. Pero la parte que nos toca hacer a nosotros es nosotros ubicarnos ahí, estar en la palabra, colocarnos en la palabra, caminar bajo el alero de aquello, bajo el diseño que Dios estableció. Pero el problema es que muchos se salen de debajo de ese alero. Muchos se salen de debajo de la promesa de victoria por estar mal parados, por estar en la posición que no deben estar, por estar en la posición incorrecta, en el lugar incorrecto, con las personas incorrectas, en un diseño que claramente Dios no nos ha dado. Y queremos que Dios traiga respuesta de victoria. Queremos que una palabra se cumpla. Por eso muchas veces decimos, no, es que ya estoy cansado, parece que Dios no quiere conmigo. Y no nos damos cuenta que somos nosotros que no queremos meternos al alero de Dios. No nos damos cuenta que somos nosotros los que retardamos la promesa de Dios para nosotros. ¿Por qué cree usted que el pueblo de Israel retardó tantos miles de años la promesa? Cuando ya la promesa había sido enviada a ellos. Cuando ya Cristo había venido a sus vidas. ¿Sabe por qué? Porque nunca se metieron al alero de Dios. Por eso hasta el día de hoy ellos esperan otro Mesías. Y nosotros hay mucha gente que hasta el día de hoy, teniendo ya la promesa, parecen no haberla alcanzado, como dice Hebreo. Teniendo la promesa de lo que Dios quiere hacer, de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios va a hacer, o del lugar a donde Dios lo lleva, caminan como sin ella. Porque usted y yo sabemos que estamos llamados a ganar, ¿o no? Si somos más que vencedores en Cristo, hermanos, estamos llamados a ganar. Usted y yo sabemos que estamos llamados a vencer, pero no desde la posición que usted y yo queremos, sino desde la posición que establece el diseño de Dios por medio de la Escritura. Es en Cristo, es bajo ese alero, es en obediencia a Él, es alineándonos a lo que está establecido para nuestra vida. Por eso no nos arriesguemos a perder la batalla. Escuche bien, no nos arriesguemos a perder situaciones y circunstancias por no saber cuál es la posición correcta que debemos tener. Vamos al Salmo 17, verso 4 al 8. Me oyes entrar en el verso 5. Y dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios yo me he guardado de la senda de los violentos, le dice el salmista. En cuanto a las obras humanas, dice, por la palabra de tus labios, o sea, por lo que está establecido para mí. Yo me he guardado, escúcheme, yo me he guardado, nadie me guardó, dice el salmista. Yo opté, yo decidí, yo me gané en el lugar correcto. Yo me he guardado de las sendas de los violentos, o sea, no estuve en ese lugar. No estuve en el lugar incorrecto, sino que decidí quedarme en el lugar correcto. Dice, por la palabra de tus labios yo me he guardado de la senda de los violentos. Sustenta mis pasos, dice el verso 5. Y escuche, porque me quiero centrar en el verso 5. Dice, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. ¿Qué es lo que hace David cuando necesita, cuando tiene una situación, cuando necesita de Dios? Cuando parece que resbala, cuando parece que cae, le ora a Dios y le dice, sustenta mis pasos, sosténlos. Claro, sustenta mis pasos sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Verso 6, le voy a leer hasta el 9. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás. Dice, yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muéstrame tus maravillosas misericordias. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Mire, voy a leerle la otra versión, una versión que siempre me gusta a mí para poder estudiar, porque es más clara, facilita. Dice, por la palabra que viene de tus labios he procurado evitar el uso de la violencia. Y no me importa lo que hagan los demás, dice. Sigue guiando mis pasos para que nunca me pierda.
Sigue guiando mis pasos para que nunca me pierda. Dios, te pido ayuda porque sé que me responderás. Mire la confianza que tiene. Escúchame, escucha mi oración. Muéstrame que ese fiel amor maravilloso nunca se acaba. Los que confían en ti buscan tu ayuda cuando están en problemas y tú los salvas. Mire que me encantó esto que dice David. Los que confían en ti buscan tu ayuda. Escucha bien. Dice, buscan tu ayuda cuando están en problemas y tú los salvas. Protégeme como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Protégeme de los perversos que tratan de destruirme. Sálvame de mis enemigos que quieren hacerme daño. Y si meditamos en estos versos de este salmo, nos vamos a dar cuenta, escuche, de cuál era una de las peticiones del gran rey de este pueblo de Israel. Porque David fue un gran rey. Si se da cuenta usted, la Biblia cuando habla de algún rey, pone por ejemplo a David. Este rey hizo lo recto delante de Dios como David mi siervo. Cuando un rey hacía lo malo, este rey no hizo lo recto delante de Dios como lo hizo David mi siervo. Siempre Dios coloca, o la Biblia coloca a David como ejemplo, como un buen rey. Y le decía que si meditamos en estos versos de estos salmos, nos vamos a dar cuenta de cuál era una de las peticiones de este rey de Israel, de este rey del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque aquí David, el hombre conforme al corazón de Dios, le decía y le pedía a Dios diciéndole, en el verso 5, Señor, le dice, sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. ¿Y qué es lo que es sustentar? Escuche bien, sustentar es hacer que algo permanezca. Cuando le dice sustenta mis pasos en tus caminos, le está diciendo, hey, hazme permanecer en ellos. Sustentar es hacer que algo se mantenga firme. Sustentar es hacer que algo no cambie. Sustentar es apoyar. Sustentar es sostener. Eso es sustentar. Y cuando David dice, sustenta mis pasos, le está diciendo, hey, haz lo que permanezcan en tus caminos. Cuando le dice, susténtame o sustenta mis pasos en tus caminos, David le está diciendo, hey, manténme firme. Claro, manténme firme y haz que mi caminar no cambie. ¿Y sabe algo? Esa era la petición de David hacia Dios. Por eso cuando usted se sienta débil, cuando usted sienta o cuando usted se sienta en peligro o sienta decaer, cuando usted se sienta en peligro de desanimarse o resbalar, porque todos en algún momento, hermano, el desánimo nos ataca. Cuando se sienta así, en esas situaciones o en esos momentos, haga suya esta oración de David. Haga suya esta oración de David. Sustenta mis pasos en tus caminos. Porque podamos orarle a Dios así como le oraba David. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies se no resbalen. Haga la suya y dígale al Señor, Señor, fortaléceme y sustenta mis pasos para no caer. Porque el único que nos puede fortalecer y guiar por el camino correcto es solamente el Señor. Es solamente el Señor. Por eso cuando sienta que la tentación de resbalar o caer es muy fuerte, cuando sienta la tentación de salir del lugar correcto, escúcheme, de salir del lugar correcto, del lugar en el cual Dios a usted lo puso, del lugar en el cual Dios estableció para usted, haga la oración de David. Escuche bien, haga la oración de David. Claro, cuando se sienta así, haga la oración de David. Porque cuántas veces, hermano, muchas veces sabiendo lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. Y no lo hacemos porque somos tentados a salir de lo que tenemos que hacer. Somos tentados a salir de las cosas buenas, de lo que Dios ha puesto en nosotros para hacer. Y somos tentados, ¿sabe por qué? Porque somos, de alguna manera somos llevados a resbalar en medio de donde usted y yo debemos mantenernos firmes. Por eso muchas veces cambiamos buenas decisiones por malas. Por eso muchas veces cambiamos buenas decisiones, escúcheme bien, por cosas de este sistema, de este mundo. ¿Y eso es por qué? Porque de alguna forma somos tentados a caer. Somos tentados a resbalar, a trastabillar, a no estar firme.
Y son en esos tiempos en donde usted y yo tenemos que tomar estas palabras, estas oraciones. Tenemos que aprender a ir a Dios, a pedirle a Dios de la forma correcta. Muchas veces nosotros le pedimos a Dios que nos ayude, que nos dé esto, nos dé esto otro, pero ¿quién le pide a Dios? Escúcheme bien, que lo haga permanecer en el camino correcto, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Por eso cuando sienta que la tentación de resbalar o caer, que esa tentación es muy fuerte, haga la oración de David. Cuando tengamos que caminar por valle de sombra y de muerte, cuando estemos atravesando por tormenta o situaciones fuertes, que nuestra oración sea esta. Que podamos decirle a Dios: ayúdame, fortaléceme, Señor, no para alcanzar, sino para no caer, para permanecer en tus caminos, para estar firme, dando paso firme en ellos. Que nuestra oración sea esa. Sea: Señor, sustenta mis pasos. Que nuestra oración sea: Señor, fortaléceme para no caer. Cuando la dificultad llegue a tocar nuestra puerta, cuando recibamos noticias difíciles, o cuando la enfermedad visite nuestra casa, oremos de la manera que oró David. Oremos de esta manera, ¿sabe para qué? Para poder recibir nuevas fuerzas, para que Dios nos cubra, para que Dios nos fortalezca, para permanecer, escuche, en la posición correcta para todo lo que tenemos que enfrentar, si usted y yo queremos salir con esa promesa de victoria. Oremos diciéndole al Señor: Señor, sustenta mis pasos para no caer. Cuando hayamos fracasado, cuando hayamos sufrido alguna pérdida, o cuando nuestra fe se debilite, oremos a Dios y digámosle lo mismo que le dijo David: Señor, sustenta mis pasos. Y susténtalo, Señor, para no caer. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos muy dados fácilmente a salir de la posición que Dios nos puso, en la que Dios nos puso. Somos muy dados, escúcheme bien, a caer, o de alguna forma a decaer, a tropezar, o a dejar de hacer lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Y sabe por qué? Porque somos tentados a no hacerlo. Y somos tentados porque todavía no entendemos que hay una posición que la palabra de Dios establece, en la cual Dios nos puso. ¿Sabe usted que usted tiene una posición espiritualmente hablando? Usted tiene una posición, usted tiene una identidad. Nosotros espiritualmente tenemos una posición y una identidad, y usted no puede salir de ahí si no está operando ilegalmente. Y cuando alguien opera ilegalmente, hermano, es una puerta abierta para que el enemigo lo haga decaer, lo haga caer, lo aparte, escúcheme bien, de la posición que usted tiene. Por eso es importante entender lo que Dios nos ha dado, entender lo que Dios coloca sobre usted. Todo lo que Dios coloca sobre su vida y mi vida, hermano, no es un juego, no es para jugar, no es para mirarlo en menos, porque cada uno de nosotros tendremos que dar una cuenta un día. Dios nos va a preguntar, dice la Biblia, ¿qué hiciste con lo que te di? Y eso abarca todo, no solamente a Cristo en nosotros. Por eso cuando hayamos fracasado, cuando hayamos sufrido alguna pérdida, hermano, o cuando nuestra fe esté débil, oremos a Dios y digámosle a Dios lo mismo que le dijo David: Señor, sustenta mis pasos para no caer. Pidámosle dirección a Dios, fortaleza a Dios para permanecer en lo que Dios nos llamó. Porque ya le dije que sustentar es hacer que algo permanezca. Sustentar es hacer que algo se mantenga firme. Y así oraba David: Señor, sustenta mis pasos, haz que mis pasos se mantengan firmes, haz que mis pasos permanezcan. Está hablando de la posición, del lugar correcto. Porque sustentar es hacer que algo no cambie. Sustentar es apoyar, es sostener. Eso es sustentar. Entonces, cuando la respuesta a su necesidad demore, pidámosle a Dios que nos afirme, que afirme nuestros pasos, que afirme nuestros pensamientos, hermano, que
que de alguna forma Dios haga o mantenga o haga prevalecer su voluntad en nosotros. Porque nosotros somos muy dados a cambiar la voluntad de Dios por la voluntad nuestra. Por eso usted y yo no podemos ser gente emocional, porque si no nos va a costar poder permanecer firmes en lo que Dios nos llamó a hacer. No podemos ser gente emocionales, tenemos que ser gente espirituales. Y para ser gente espirituales necesitamos permanecer en la posición correcta, en el lugar correcto. Y el lugar correcto es la palabra de Dios, es bajo el alero de Dios, es bajo el alero del diseño que Dios estableció para nosotros. Entonces, cuando la respuesta a su necesidad demore, pidámosle a Dios que nos afirme. Y no permitamos que los problemas nos llenen de duda, las situaciones nos llenen de duda o nos llenen de incertidumbre. Isaías 41 dice que Dios nos sostiene de su mano derecha, ¿o no? Claro, y nos dice, no solamente nos dice que nos sostiene de su mano derecha, sino que también nos dice, no temas, dice, escucha bien, dice, yo te ayudo. Escuche, dice, no temas, yo te ayudo. Entonces pidámosle a Dios. Y la Biblia dice que en Isaías, que Dios nos sostiene, que Dios nos ayuda. Hermano, ¿por qué colocar nuestra vista en las cosas, en las personas, o salir de la posición que Dios nos ha dado, de la posición correcta? De lo que cuando le hablo de la posición correcta, le hablo de lo que está diseñado en la Escritura para nosotros. Isaías 41:13 dice, porque yo soy Jehová tu Dios. Dice, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Escucha bien, porque yo soy Jehová tu Dios. O sea, Dios nos está recordando la posición que debemos tener. ¿Por qué Dios nos recuerda la posición que debemos tener? Porque tu ayuda y mi ayuda no depende del hombre, de las personas, depende de Dios, no depende de las cosas. Por eso le dice, ¿quién te sostiene tu mano de tu mano derecha? Y te dice, no tengas miedo, no temas, yo te ayudo. O sea, es ahí donde usted y yo tenemos que colocar nuestra vista. Es en Dios, y para poder colocarla en Dios necesitamos caminar bajo su alero. Necesitamos caminar bajo el diseño de Dios. Necesitamos caminar, escúcheme bien, de la mano de Él. Por eso se ha imaginado usted cómo es el brazo del Señor. Se ha puesto a pensar en alguna. Yo me busqué, yo dije, tiene que haber algo que diga cómo es el brazo de Dios. Y encontré en el Salmo 89:13 cómo es. El Salmo 89 dice cómo es Dios. Dice que su brazo es poderoso. Dice que su diestra es fuerte y dice que su mano, escucha bien, muestra la victoria. Escucha lo que dice el Salmo 89:13. Dice, tuyo es el brazo potente. O sea, miren el brazo que camina tomado usted. Cuando usted lo mira a Él y no a las personas. Miren el brazo que te camina usted. ¿De qué brazo camina tomado? De un brazo potente. Tuyo es el brazo potente, dice. O sea, el brazo potente, fuerte, usted no lo encuentra en la gente, lo encuentra en Dios. Por eso el salmista dice, tuyo es el brazo potente. Dice, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Entonces, no hay nada por encima de Dios. No hay nada que supere su poder y su fuerza. Y si no hay nada sobre el poder de Dios, no hay nada que supere el poder de Dios, no hay nada que supere su poder y su fuerza, entonces no se mueva del lugar que Dios le dio. Porque es de ahí que Dios toma su mano, escúcheme bien, y camina con usted. Nosotros queremos que Dios tome nuestra mano en nuestro camino, y Dios no camina por sus caminos ni los míos. Dios nos enseña a caminar por los de Él. Y la Biblia dice que si usted y yo estamos débiles, por eso dice que Él promete multiplicar nuestra fuerza, ¿o no? Que si estamos enfermos, Él promete ser nuestro sanador. Que si tenemos necesidad, Él promete ser nuestro proveedor. Esas son promesas de la Biblia. Por eso dice, no tengan miedo, yo te ayudo. ¿Por qué Dios nos ayuda? Porque de Él es el brazo fuerte.
De Él es el brazo potente. Fuerte, escúcheme bien, es la mano de Dios, no la mano del hombre. Por eso Dios, hay tanta promesa para la enfermedad, para la provisión, para la vida, para todo hay promesa de Dios, porque de Él viene todo. Dice que si hemos caído, la Biblia señala que Él promete ser nuestro perdonador, ¿o no? Yo perdono, borro vuestras rebeliones, dice. Él promete ser nuestro perdonador, nuestro restaurador, porque la mano poderosa de nuestro Señor y el brazo fuerte de nuestro Dios está extendido siempre, siempre para ayudarnos. Escuche bien, el brazo de Él está extendido siempre para ayudarnos. Por eso Dios en Isaías nos dice, yo te ayudo. Porque esa es una promesa. Porque imagínese a usted caminando de la mano de Dios. Imagínese usted a Dios sosteniéndolo de su mano derecha. Le pregunto, ¿cómo se siente? Protegido, ¿cierto que sí? Claro, si usted cree que Dios camina con usted, usted camina seguro, protegido. Así nos sentimos nosotros. Y es por eso que en ese texto de Isaías dice, no tenga miedo. Mediten eso. No tenga miedo porque yo soy el que te ayudo, dice. Por eso no hay forma de que usted sepa de que Él es el que le ayuda, de que ese fuera el miedo si usted no se imagina caminando de esa mano, de ese brazo fuerte. Porque cuando nosotros no nos imaginamos caminando del brazo fuerte, de la mano de Dios, es ahí que empezamos a poner la vista en las personas. Este me puede ayudar. Este puede hacer algo por mí. Y empezamos, escúcheme bien, a actuar emocionalmente y no espiritualmente desde la posición que Dios nos dio para poder ver nosotros ese brazo fuerte de Dios y la promesa de ayuda de Dios sobre nosotros. Por eso dice, no temas, no tengas miedo, porque yo soy el que te ayudo. Entonces puede que estemos pasando o hayamos pasado quizás momentos difíciles, un día difícil. Puede que las cosas no estén saliendo como esperamos. Puede a lo mejor que los problemas hayan crecido últimamente en nuestra vida, en nuestra familia, en el área que sea. O puede que estemos atravesando quizás por valles de sombra y de muerte, pero Isaías dice, no tengas miedo, no temas. Escucha bien, no temas, dice, yo te ayudo. Entonces, en medio de todo eso, necesitamos estar estables en lo que Dios ha diseñado para nosotros, su palabra, pues. Necesitamos estar estables en la promesa que Dios nos da, de que Él es nuestro ayudador. Escuche bien, de que Él es nuestro ayudador. Si usted y yo no estamos estables en la promesa de Dios, ¿cómo vamos a ver a un Dios que sana, a un Dios que ayuda, a un Dios que fortalece? Si solo estamos pendientes, escúcheme bien, buscando la ayuda del hombre en las cosas o en donde no debemos buscarla, sacando o saliendo de la posición que debemos tener. Por eso el salmista dice, tuyo es el brazo potente. Así es el brazo de Dios, no es cualquier brazo. David lo reconoce, le dice, tuyo es el brazo potente. Entonces no desmayes, porque hoy Dios promete sostenernos, ¿no? No desmayes porque Dios promete sustentarnos. Hermano, y ya sabe que sustentar es hacer que algo permanezca, ¿no? Sí, y eso es lo que Dios promete, escúcheme bien, es que la promesa que Él nos da permanezca en nosotros. La promesa de Dios es que, de que Él me va a ayudar escúcheme, es siempre. Pero yo tengo que estar en el lugar que Dios me posicionó para hacerlo. Usted tiene que estar en el lugar que Dios a usted le posicionó para hacerlo. Escuche bien, porque no es por mis caminos, es por el camino que Dios señaló. Por eso Isaías dice que el camino de Dios no es nuestro camino. Ese yo te ayudo viene de la mano fuerte de Dios. Escúchame bien, no viene de otra mano. La ayuda, lo que necesitamos usted y yo del Señor, no viene de otro lugar, sino en el lugar que Dios nos puso. Y desde ese lugar usted y yo poder ver a Dios y ver cómo Dios se va a glorificar en nuestra vida.
Porque ya le dije que sustentar es hacer que algo se mantenga firme. Que sustentar es hacer que algo no cambie. Y escuche cómo lo dice Isaías 41, dice, porque yo soy tu Dios que te da fuerzas. Dice, porque yo soy tu Dios que te da fuerzas. Porque yo soy tu Dios, dice, que te ayudo. Es más, dice, siempre te voy a sustentar. No vas a caer, yo te sostengo, confía. Y luego dice, yo te sostengo con la diestra de mi justicia. En el verso 10, coloquemos del 10. Dice, no temas porque yo estoy contigo. Esas son promesas de Dios. No tenga miedo porque Dios está con nosotros. La promesa anterior era que no tengas miedo porque yo te ayudo. Ahora nos dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No desmayes, no tengas dudas, no te desanimes. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, que te doy fuerza, que te levanto, que te sostengo, que te hago permanecer. Por eso dice, siempre te ayudaré. Escucha bien, si nosotros esta palabra, hermano, la impregnamos en nuestro corazón y la repetimos cada día, ¿sabe qué? Pasarían cosas poderosas en nuestra vida. No temas porque yo estoy contigo. Promesa tremenda, poderosa. No desmayes, no te desanimes, no dudes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, que te levanto, que te doy fuerza, que te sostengo. Siempre te ayudaré, le dice. ¿Cuándo nos va a ayudar? Entonces, ¿por qué no recibimos esa ayuda siempre de Dios? Porque salimos de la posición en donde Dios lo quiere, Él nos la quiere dar. Salimos del alero y es bajo el alero. Escuche bien. Que usted y yo hacemos reales, manifiestas esas promesas. No, yo quiero que Dios me ayude y no estamos en el lugar en donde Dios lo quiere hacer. No, pastor, es que Dios me ayuda en cualquier lugar porque Dios tiene, hermano, hay un diseño. Claro, ese no, Dios me ayuda en cualquier lugar, son diseños nuestros. Pero el diseño real es lo que Dios establece en su palabra para nosotros. Por eso nosotros muchas veces perdemos batalla porque queremos pelearla desde la posición nuestra y no desde la posición que Dios dice, hey, que Dios me da. Porque cuando me dicen no temas, me está diciendo, escúcheme bien, que no abandone mi posición. Cuando me dicen no tengas miedo, me está diciendo, hey, no salgas del lugar en el cual yo te di o en el cual yo te puse. ¿Y por qué dice? Porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te ayudaré. Entonces es algo que no es ocasional. En lo que usted enfrente, en lo que usted viva, Dios dice siempre yo te voy a ayudar, siempre voy a estar contigo. Hermano, no puede haber mejor promesa que mantenerse firme, que permanecer en aquello que Dios me promete. Por eso tenemos que aprender a orar como David oraba, tomar esa oración de David en medio de las situaciones que enfrentamos, cuando parece que decaemos, cuando parece que resbalamos. Porque David conocía esta promesa, por eso le decía, no me hagas rey, cuando resbalo sosténme, sujétame, hazme permanecer. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Verso siguiente. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. O sea, todos los que abandonan la posición que Dios le dio. Cuando usted se enoja con alguien, ¿se queda ahí o sale pegando? O usted, me voy también. O no dice ni me voy, te lo deja hablando solo. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Verso 12. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, dice. Serán como nada porque Dios los quita. Y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Por eso, ¿a qué somos llamados? A permanecer.
Y cuando parece que resbalamos, pedirle a Dios que nos ayude para no hacerlo. Cuando parece que vamos a salirnos de la posición que Dios nos dio, pedirle sabiduría a Dios para mantenernos ahí. Porque hay promesas para nosotros. Él siempre nos va a ayudar. Que no tengamos miedo porque Él nos va a sustentar. Él nos va a hacer permanecer en aquello para lo cual Dios nos llamó. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. 13. Y cierra esta promesa aquí, mire, con el verso 13 de parte de Dios diciendo: porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. ¿Por qué todo aquello, lo anterior va a ocurrir? Porque Dios me ayuda. Escúcheme bien. ¿Y por qué me ayuda? Porque no tengo miedo. Porque es el miedo el que nos aparta de la posición que Dios nos dio. Escúcheme bien. Es el miedo. El miedo a hacer algo, el miedo a no hacerlo, el miedo a avanzar, el miedo a no avanzar, el miedo a estar ahí, a no estar acá. Son los miedos. Y te dicen: no temas, yo te ayudo. Por eso déjeme decirle una cosa: ¿cómo vamos a recibir esa ayuda de Dios si nunca estamos en la posición que debemos estar cuando Dios nos requiere para dar testimonio de Él? ¿Cómo vamos a estar en la posición que Dios nos da? Hermanos, si andamos, escúcheme bien, andamos de alguna manera como buscando escondernos de Él. ¿Se dan cuenta que las promesas están todas en la palabra de Dios? Y si usted permanece en ella, ¿qué es lo que va a venir sobre usted? Lo que dice la palabra de Dios en esas promesas para usted. Lo que dice la Escritura, escúcheme bien, lo que hay allí como promesa de Dios para nosotros, si usted y yo estamos en el lugar en donde Dios quiere hacer algo con nosotros. Por eso dice: porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: hey, no tengas miedo. No te apartes, no salgas, no te muevas, quédate ahí, yo te ayudo. Entonces no permitamos que los problemas que estamos viviendo hoy o que las noticias que hayamos recibido a lo mejor en las últimas horas nos hagan dudar, nos hagan caer o nos llenen de incertidumbre. Sino que en momentos así oremos como David. Digámosle como David, oremos como David oraba en el Salmo 17, verso 5: sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Claro, sigue guiando mis pasos para que nunca me pierda, que podamos orar así en los momentos, hermano, en donde hay una lucha. Escuche, usted y yo siempre vamos a tener una lucha para llegar a la casa de Dios. Esa siempre va a estar. Pero va a depender de ustedes, escúcheme bien, vencer o no. Porque si yo le pregunto, por poner un ejemplo, hermano, ¿usted puede llegar realmente a la casa de Dios? ¿Cierto que puede? ¿Se puede? Si no es que no se pueda. Se puede. Pero es una lucha que usted no quiere vencer. Es una lucha que usted no quiere ganar. Porque se puede. Todavía podemos hacerlo. Tenemos la libertad de hacerlo. Tenemos todos los medios para hacerlo. Se puede. ¿Y por qué no se vence? Porque no estamos en la posición correcta. Escúcheme bien, queremos vencer eso desde la posición en la cual no debemos estar. Porque si usted estuviera en la posición correcta, usted sabe que Dios le ayuda, usted sabe que Dios le da fuerza, usted sabe que Dios quiere hacer algo ahí. Usted sabe todo lo que Dios quiere hacer con usted. Por eso digámosle a Dios: Señor, sustenta mis pasos en tus caminos para que no resbale, no me suceda aquello. Sustenta mis pasos en tus caminos para que yo no caiga. Oremos como lo hizo David. Tomemos la posición correcta que debemos tomar en medio de todas las situaciones, en medio de todas las batallas que enfrentamos. Tomemos esa posición y no nos olvidemos o ignoremos que la palabra de Dios tiene el poder para sostenernos, para hacernos permanecer, para estar firmes. Es la palabra la que tiene el poder. Por eso necesitamos oír, necesitamos oír, necesitamos oír.
Son las promesas de Dios, la palabra de Dios, las que nos blindan en los momentos cuando usted y yo parece que resbalamos. La palabra de Dios, hermano, es como el energizante que usted necesita, escuche, para vencer cada vez que usted dice yo voy a la casa de Dios. Es la palabra de Dios, no es otra cosa. Si es la palabra de Dios, es Dios hablando el que me dice cuando tú no puedes, cuando tienes miedo, no tengas miedo, yo te ayudo. Tomemos esa posición y no nos olvidemos o ignoremos que la palabra de Dios es la que nos sostiene. No nos olvidemos que la palabra de Dios nos sostiene aún en los momentos más difíciles que enfrentamos. 17, verso 4. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, dice el salmista, yo me he guardado de las sendas, de los caminos de los malos, de los impíos, de los violentos. En cuanto a las obras humanas, en cuanto a lo que hace el sistema, en cuanto a lo que el mundo ofrece, en cuanto a lo que la carne quiere, dice el salmista, por la palabra de tus labios, yo me he apartado, yo me he guardado de esos caminos, de las sendas de los violentos, de los caminos de los que hacen el mal. Por eso cuando sienta que pierde su fuerza, cuando se sienta debilitado, haga la misma oración que hizo el rey David. Si la Biblia está para enseñanza nuestra. Claro, pidámosle a Dios que sustente nuestros pasos en sus caminos, porque no queremos resbalar, porque no queremos caer. Pidámosle a Dios, eso a Dios, porque Él promete sostenernos de su mano derecha. Escuche bien, porque Él promete sostenernos de su mano derecha y promete ayudarnos también ahí en nuestra vida. Pidámosle eso a Dios, porque Él promete que todo aquello que se levanta en contra nuestra será destruido, será confundido, porque Dios promete ayudarnos siempre. Por eso dice, siempre te ayudaré. Siempre te ayudaré, dice la Biblia. Escuche, no es solo en las cosas que usted y yo queremos, pensamos que pues no, es siempre. Por eso todo aquello que se levante en contra de usted, si usted está en la posición correcta, Dios siempre lo va a ayudar. ¿Para qué? Para destruir, hacer caer, confundir a todos aquellos que se levantan. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios yo me he guardado de la senda de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen, dice. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Yo te he invocado, dice, por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus maravillas, tus maravillosas misericordias. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Esto es una oración de David. De la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Es una oración. Y en esa oración David le dice lo que le buscaba yo, el significado de sustentar. Le dice, hazme permanecer. Haz que lo que estoy haciendo, que mis pies permanezcan en tus caminos. Que el camino que estoy llevando sea el correcto. Haz que algo se mantenga firme en mí. Haz que lo que estoy haciendo se mantenga firme en mí. Imagínese si usted y yo oráramos así al Señor. Le dijéramos, Señor, no me permita resbalar. Señor, sustenta. ¿Qué dice la promesa que va a hacer Dios con usted? Lo acepta. Si el problema es que somos nosotros que no oramos así. Pedimos, dice la Biblia. Jesús dijo claro cuando dijo, piden y piden mal, dijo. Y mire, y dijo claro, ¿por qué pedimos mal? Dijo, porque pedimos para solo lo que queremos, para nuestros deleites, dijo. Pero no pedimos para que lo que Dios ha puesto en nosotros, para que la posición que Él nos dio permanezca en nuestra vida. Para que nosotros no nos movamos de ahí. Para que nosotros podamos, escúcheme bien, para que usted y yo podamos vencer, podamos hacer tangible esa promesa de que en Cristo somos más que vencedores. Podamos hacer tangible esa promesa y podamos nosotros honrar el nombre del Señor. Imagínense si no podemos vencer para llegar a la casa del Señor, por poner un ejemplo. ¿Cómo vamos a vencer en medio de la otra circunstancia? Si esto es lo que usted puede hacer. Hay otras situaciones en donde usted no puede hacer nada. Solo, escúcheme bien, creer y confiar que Dios puede darle la salida en eso. Por eso muchas veces vivimos con tantas situaciones. Hermano, peleamos, escúcheme bien, con puros problemas, con puras situaciones que usted y yo ya debiéramos haber tenido por superado.
Y es porque no buscamos pedirle a Dios correctamente. No buscamos pedirle a Dios para lo que Dios ha puesto en nosotros y para el plan y el propósito que Dios tiene con usted. Por eso necesitamos nosotros reorientar, escúcheme bien, reorientar nuestra fe. Porque le he dicho muchas veces que podemos caminar hablando que tenemos fe, pero nuestra fe puede estar mal posicionada. Mal posicionada. Y lo que viene a buscar Cristo cuando venga, dice, es esa fe que usted y yo debemos tener en Dios. Debemos tener en su palabra. Póngase en pie, por favor. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias al Señor porque hay promesas de Dios para nosotros. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y yo no sé, escúcheme, no sé por qué muchas veces usted y yo buscamos todo aquello que Dios promete darnos en las cosas, en las personas o en otras situaciones. Si nosotros decimos que es la palabra de Dios la que nos sostiene, la que nos sustenta, la que nos hace permanecer, entonces ¿por qué buscamos en otras cosas, en otras personas, lo que solamente debiéramos buscar en Dios? Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas. Nos recuerdas, Dios mío, Padre, que toda promesa viene de ti, que toda palabra fiel y verdadera, Señor, solo puede salir de tu boca, que todo